haríamos la preparación técnico-táctica, tendríamos un buen desempeño técnico-táctico. Pero no solamente se basa en aquella preparación, sino recurrimos a otros tipos de preparación. ¿Cómo qué? La preparación física, la preparación técnico-táctica, la preparación psicológica, la preparación médica e incluso la preparación teórica. Es decir, que nuestro deportista debe conocer las normas, reglamentos y el sistema de campeonato. ¿Para qué? Para que pueda rendir en cada uno de sus proyecciones. Es así que el desarrollo de capacidades condicionales están comprendidas dentro de la preparación física del deportista. Es decir, el deportista necesita realizar una preparación física. Considerando que esta temporada estamos de alguna manera siendo sometidos a un enclaustramiento, necesitamos hacer este tipo de preparación. Es decir, el deportista ya de hecho necesita moverse, porque somos personas muy dinámicas, muy nómadas. Y en comparación a lo mejor a otras personas sedentarias que no hacen ningún tipo de actividad física, es que este tiempo tenemos que preparar. Pero para preparar ello, debemos conocer de qué están los componentes de lo que es la preparación física. Y definitivamente, las 4 capacidades condicionales que conocemos son la resistencia, la fuerza, la velocidad y la flexibilidad. Ahora, hay tipos de resistencia, hay tipos de velocidad, hay tipos de fuerza y hay tipos de flexibilidad, ¿no? Y vamos a ir analizando cada uno de ellos en función de las características que requiere el voleibol. Por ejemplo, la resistencia, ¿no?, depende del tipo de la distribución del deporte. Por ejemplo, veamos en gimnasia rítmica. En gimnasia rítmica, ¿sí?, se necesita un 15%, velocidad un 10%, fuerza un 5% aproximadamente, ¿no? Pero sí necesitamos una flexibilidad mayor en cuanto al 40% y actividades motrices. ¿Qué quiere decir? De coordinación. La misma gimnasia rítmica, miren la comparación con la gimnasia deportiva. La gimnasia deportiva requiere el 15% de resistencia, no necesita mucha resistencia. Eso no quiere decir que no vamos a desarrollar cierto trabajo, sí. Un tipo de resistencia adecuado a la gimnasia rítmica y a la gimnasia deportiva. La velocidad menos que en cuanto a la gimnasia rítmica. Necesito un poco más de fuerza en la gimnasia deportiva, que es un 5%. Y miren, la flexibilidad baja, al igual que las capacidades motrices. Miren, entre dos gimnasios similares, pero cómo requiere de las capacidades condicionales. Pero vayámonos a lo que es el voleibol. En el voleibol nosotros necesitamos un 20% de resistencia y no necesitamos una resistencia aeróbica, necesitamos un tipo de resistencia anaeróbica de acuerdo a las características del deporte en sí. Necesitamos mucha velocidad, pero no una velocidad pura ni una velocidad de aceleración, sino una velocidad de reacción, ¿no? Lo que en algún momento decimos, ¿no?, ese nuestro jugador o ese nuestro compañero no tiene buenos reflejos. No es otra cosa que una velocidad de reacción. Necesitamos mucha fuerza, un tipo de fuerza, no la fuerza a lo mejor que necesita un arteriofilio, pero sí necesitamos fuerza, una fuerza explosiva para poder saltar más, poder golpear el balón y poder mantenernos en el aire. Y necesitamos flexibilidad y también actividades motrices. Miren la comparación de los deportes, qué deporte necesita más capacidad. Entonces tenemos que ver nosotros en el momento de que ustedes como deportistas, integrantes de los diferentes equipos de las carreras, ¿no?, ¿qué es lo que se quiere trabajar? Vayámonos a la resistencia. Y miren, la resistencia es una capacidad condicional, ¿sí?, que se tarda en desarrollarla. Aproximadamente a los 10 años, ¿sí?, la línea de la X es la edad y la línea de la Y es el porcentaje de trabajo. Aproximadamente a los 10 años, miren,
ya tenemos una cierta resistencia, es decir, dependiendo del lugar donde hemos nacido, ¿no? Generalmente nosotros los que hemos nacido en lugares altos como La Paz, Oruro, El Alto, Potosí, tenemos un grado más de resistencia más aeróbica. ¿Por qué? Por la falta de oxígeno. Entonces, miren, a los 10 años tenemos un 40% ya definido de nuestra resistencia. Y entre los 10 y los 20 años hay un descenso por los cambios hormonales, todo lo que es la adolescencia. Y a partir de los 20 años hasta los 30 e incluso 40, se puede trabajar la resistencia. Es decir, que muchos de nuestros jugadores que tienen mucha edad pueden seguir haciendo la resistencia. Y en el voleibol se puede trabajar la resistencia hasta los 40 años. Después ya viene en descenso, ¿no? Fíjense, a los 50 años un poco menos resistencia, hasta llegar a los 60, que de pronto se tiene menos resistencia que un niño de 10 años, ¿verdad? ¿Y qué es la resistencia? Bueno, después vamos a ir a la conceptualización. Miren la fuerza. Ustedes que son jugadores de las diferentes carreras y facultades, es donde más deben desarrollar la fuerza, entre los 20 y los 30 años. A los 10 años ya tenemos una determinada fuerza. Esto dependiendo de la cantidad de, ¿cómo se llama? De cantidad de músculos blancos o rojos para ver si somos más lentos o más rápidos. Fibras musculares. Ahí me van a ayudar los que estudian medicina. Miren, a los 10 años ya tenemos la fuerza definida y entre los 10 y los 20 años podemos trabajar la fuerza, dependiendo de nuestro deporte. En este caso el vóley, la fuerza resistencia y la fuerza explosiva. Entre los 20 y 30, en la edad que están la mayoría de ustedes, ¿sí? El máximo rendimiento. Y después de los 30 años, sí, si bien hacemos un mantenimiento de la fuerza, ¿ve? Pero ya en menor escala, y vamos disminuyendo la capacidad de lo que es la fuerza. La velocidad, definitivamente, nuestra velocidad, si no la trabajamos entre los 10 y 20 años, después ya no vamos a poder conseguir. Tenemos una cierta cantidad en cuanto a las fibras que decía, ¿verdad? Miren, y hasta los 10 años tenemos una determinada velocidad, sabemos para qué servimos, es por eso que en el voleibol de pronto definimos, ¿no? Disposiciones. Tú anda de centro, ¿por qué? Porque vas a poder llegar con mucha facilidad a los balones de primer tiempo o llegar a las posiciones 2 y 4 para el bloqueo. ¿Verdad? Entonces, entre los 10 y 20 años la velocidad podemos desarrollar, desde los 20 años ya en descenso, ¿verdad? Y obviamente es una capacidad en función de las características de lo que mencionamos. Y finalmente la flexibilidad. Miren la flexibilidad, todos nacemos con el 100% de flexibilidad, ¿verdad? Por eso es que vemos de pronto a nuestros niños, bebés, hermanitos, que con mucha facilidad llevan el dedo gordo del pie a su boca, ¿no? Lo cual es una capacidad que si no la no trabajamos, no mantenemos, tiende a desaparecer. Cada vez somos menos flexibles. Acuérdense un poquito de la gimnasia, ¿no? Acuérdense de las grandes gimnastas, su mayor rendimiento está entre los 13 y 20 años, porque después de los 20 años cada vez somos menos duros, ¿no? Flexibles. Y después de los 20, ya está, ya murió la flexibilidad. Mire, cada vez nos podemos amarrar menos en la pita de la zapatilla deportiva, ¿verdad? Entonces es una capacidad que hay que mantenerla constantemente porque tiende a desaparecer. ¿Ok? Vámonos a la resistencia. Y la resistencia orgánica es la capacidad de vencer una fatiga. Está dividida, según alguna bibliografía, en aeróbica, en equilibrio y anaeróbica, ¿verdad? ¿Y cómo desarrollamos nosotros la resistencia aeróbica? ¿Cómo desarrollamos? La única forma que vamos a conocer para que ustedes puedan entrenar la resistencia es mediante las pulsaciones. Es decir, que las pulsaciones van a ser un parámetro para que podamos ver si estamos trabajando o no estamos trabajando.
¿Por qué? Porque vamos a determinar la parte fisiológica del trabajo. La parte fisiológica, es decir, la parte que no la podemos ver. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, en función de ello, esta capacidad, esta capacidad condicional, la debemos desarrollar en el voleibol, ¿no? Y hay tres tipos de resistencia, hemos dicho, la aeróbica, la en equilibrio y la anaeróbica. ¿Cómo sabemos que estamos trabajando resistencia aeróbica? Es facilito. Cada uno de nosotros tenemos un tipo de pulsación por minuto, ¿verdad? El ppm se llama, pulsaciones por minuto. Y estas pulsaciones por minuto varían de un momento al otro. Generalmente se dice que entre los 50 y 80, aunque muchos deportistas de fondo han demostrado que tienen mucho más bajas las pulsaciones. Pero bueno, es porque son altamente entrenados. Entonces, miren, para que nosotros estemos seguros de estar trabajando la resistencia orgánica aeróbica, solo hay que trabajar las pulsaciones entre 60 a 130. Más allá de 130, no nos sirve. ¿Cuál debe ser la intensidad? Moderada, no más del 60%. Es decir, que nos sirve el trotecito, ¿no? En el calentamiento, ¿verdad? Ustedes que, o una actividad continua. No más de 3 minutos y medio, más de 3 minutos y medio. Es decir, si ustedes trotan 3 vueltas, no creo que logremos llegar a los 3 minutos. Entonces, ustedes para saber que están trabajando la resistencia aeróbica, ya saben, más de 3 minutos. Sencillo. Pulsaciones sin excederse los 130. ¿En qué nos ayuda ello? Nos ayuda en nada cantidad de ejercicio, el mismo consumo de oxígeno o menos consumo de oxígeno. O sea, no nos vamos a cansar de ¿verdad? Y miren qué lindo es nuestro organismo. ¿Por qué? Porque mientras ustedes están trotando, miren la energía de dónde viene. Viene de la parte glucosa aeróbica, que está en los azúcares, es decir, está en la sangre, esa energía. Esa energía que nos están proporcionando para que ustedes estén trotando, nos viene de la sangre. Si siguen trotando un poquito más de los 10, 15, 20 minutos, un poquito más, nos manda energía los hidratos de carbono que están almacenados en el hígado. Y los hidratos de carbono cuando consumimos no son otra cosa que el fideo, el arroz, la papa, el chuño, ¿verdad? El pan. Esos son los elementos de hidratos de carbono que van al hígado. Y finalmente los ácidos grasos que también se hallan almacenados, lo que nosotros llamamos nuestros rollitos. Ahí también tenemos energía. Entonces imagínense, todos estos nos pasan energía cuando nosotros trotamos. Ahora, ¿cómo podemos sustituir en esta época de pandemia, que no podemos salir a trotar al campo deportivo? ¿Sí? Ustedes han visto un montón de programas que ahora están apareciendo, sobre todo aeróbicos, es decir, zumba, fitness, ¿verdad? Que nos transmiten. Lo único que ustedes tienen que hacer es actividad continua. Para eso necesitan 2x2, es decir, parte de su cuarto, parte de su living, pequeño espacio en el patio de su casa, donde puedan hacer actividad continua. ¿Pueden hacer trote estacionario? Sí, podemos hacer trote estacionario, considerando estos elementos. No más de 130 pulsaciones por minuto, ¿sí? Obviamente conociendo antes la pulsación en reposo. Y la pulsación en reposo la tienen que tomar el momento que ustedes despiertan. Y hay 4 o 5 formas, ¿no? Una en 1 minuto en la vena carótida, o en la vena radial de la muñeca izquierda, ¿verdad? Y nos va a ayudar ahí en cuanto a ver en 1 minuto cuántas pulsaciones. Hay también formas sintetizadas, como en 6 segundos multiplicado por 10 o en 15 segundos multiplicado por 4. Incluso ahora los famosos celulares ya tienen diferentes aplicaciones que ustedes pueden bajarle del Playland,
diferentes partes donde se puede bajar, y esta aplicación nos va a determinar solamente colocando en la parte de atrás de la pantalla y nos va a decir a tanto. Entonces es una ayuda más que podemos hacer para el trabajo de la resistencia aeróbica. ¿Nos sirve en esta época de enclaustramiento? Sí, nos sirve para mantener la forma física, ¿entienden? Para que no subamos de peso. Y ustedes saben que subir de peso en ustedes como jugadores, como jugadoras, nos provoca una sobrecarga en las rodillas, porque en el voleibol utilizamos altísimo el salto, ¿no? La resistencia en equilibrio que más es para el tema de competiciones, y la resistencia anaeróbica. La resistencia anaeróbica es la que necesitamos en el vóley, ¿verdad? Es la que utilizamos más, por las características de cada rally, que se denomina rally, o de cada juego. ¿Cuándo empieza el juego? En el momento del saque. Una vez que empiece el saque, ahí se empieza a contabilizar. Generalmente los rallies duran más en los juegos de chicas que en el de chicos, porque en el juego de chicos es la recepción, el armado y el ataque. Eso, 10 segundos, mucho, ¿verdad? En las chicas dura un poquito más porque el balón es más lento y se mantiene el balón en el aire. Pero en el caso de los varones es mucho más rápido. Entonces nosotros respondemos a una resistencia anaeróbica. Generalmente, ¿cómo podemos desarrollar? Ustedes pueden hacer diferentes actividades, sobre todo si es anaeróbica aláctica, es decir, sin producción de ácido láctico, ¿verdad? Y cada acción no es más de 3 a 10 segundos, fíjense en el gráfico de la derecha. Eso es lo que dura una acción. Entonces, cuando ustedes busquen hacer actividades para desarrollar la resistencia anaeróbica aláctica, en casa pueden realizar: me desplazo izquierda, derecha, salto, me echo y me paro. Ya es una acción. Hagan 10 acciones, que vendría a ser 10 repeticiones. Es una serie. ¿Puedo desarrollar eso en casa? ¿En mi cuarto? Sí, puedo desarrollar. Pueden simular, realizar el rescate de un balón con antebrazo adelante, atrás, izquierda, derecha, ¿verdad? Y un bloqueo. Ya tenemos el desarrollo de la resistencia anaeróbica a la. ¿Quieren un poquito más largo? Nos vamos al cuadro de la izquierda o del centro, donde desarrollamos la resistencia anaeróbica láctica. Dura entre 10 a 60 segundos. Miren las pulsaciones. ¿Vamos a llegar a esas pulsaciones? Sí. ¿Por qué? Porque realmente es intenso la actividad en corto tiempo. Nosotros en el vóley tenemos un test, el test de los 3 metros, que durante un minuto nos desplazamos a tocar entre la línea central y la línea de lo que antes era la primera línea, que ahora es denominada la primera línea, la línea de zona. Miren, tocar 30 veces, estamos desarrollando la resistencia anaeróbica. Si ustedes tienen 3 metros en el living o en la casa, tocar de forma continua a pulsaciones llegar a 170, ya hemos desarrollado una actividad que la puedan hacer en casa. Obviamente, el consumo de oxígeno es mayor, necesita nuestro cuerpo mayor consumo de oxígeno en función del ejercicio. ¿De dónde nos van a pasar la energética cuando hagamos ese ejercicio? En el caso de la anaeróbica aláctica, de la adenosintrifosfato, el ATP, y en el caso de la resistencia anaeróbica láctica, ¿no?, del glucosis anaeróbico, es decir, que inmediatamente de lo que está en la sangre. ¿Pero qué nos interesa en este momento de pandemia? ¿Qué nos interesa? Seguramente que muchos de ustedes, ¿por qué? La inactividad que hemos tenido en estos más de 2 meses, han subido de peso. Entonces, hacer inmediatamente la resistencia orgánica anaeróbica no es lo conveniente. Hay que trabajar la resistencia orgánica aeróbica, porque nos va a ayudar a eliminar el peso. Y la forma de eliminar el peso es mediante la quema de grasas. No olvidemos que aquí recurrimos como fuente energética a los hidratos de carbono y a los ácidos grasos.
o sea, todo lo que hemos almacenado en el consumo de estos 2 meses, pero que no lo hemos usado. O sea, esa energía se ha almacenado ahí y se han ido a los famosos rollitos. ¿Ok? Miren, hay otras formas también para trabajar la resistencia orgánica, pero ahora solamente les comparto que hay la cadera continua, hay Waldani, el fartlek, ¿no? Que usamos en el voleibol. Generalmente en una preparación yo hago el fartlek, que es cambio de ritmo, pero nos sirve más para otros deportes. Ahora que no podemos hacer en esta temporada, porque no tenemos campo deportivo, entonces les aconsejo hacer actividades que les he mencionado anteriormente, ¿no? Miren, por ejemplo, en la cadera continua, ¿cuáles son los efectos? Miren, nos interesa porque nos ayuda a la mayor capacidad de absorción de oxígeno. Miren, se puede aplicar en jóvenes atletas, en la iniciación deportiva, mantenimiento de la forma física, que es lo que nos interesa en este momento. Pero como no tenemos un campo, una cancha, un campo de juego, podemos hacer la cadera continua o el trote estacionario que nos va a ayudar para este cometido. ¿Sí? Y tenemos otros sistemas que nos ayudan en función para desarrollar no solamente la resistencia, sino complementario a la fuerza, como es el tema de las cuestas, ¿verdad? Entonces, mire, cuesta, ¿qué nos ayuda? Pero vamos a ir después a otro, que es otro elemento, que es la fuerza. Y la fuerza es la capacidad de vencer una resistencia, ¿no? Y la fuerza, hay tres tipos de fuerza. La fuerza de resistencia, o también llamada resistencia muscular. También es denominada la fuerza muscular. Bueno, pues, van a encontrar en diferente bibliografía. La fuerza explosiva o potencia, que es lo que utilizamos en el voleibol. Y la fuerza máxima o fuerza pura, que utilizamos un poco en hipertrofia en el voleibol, pero sí utilizamos. ¿Cómo podemos desarrollar la fuerza de resistencia en nuestra casa? ¿Cómo podemos desarrollar? ¿No? Ya les dije que como definición es la capacidad de vencer una resistencia. Hay tres tipos de contracción, si vale el término. Una, la isotónica concéntrica, otra, la isotónica excéntrica y otra, la isométrica. ¿Qué quiere decir la isotónica concéntrica? Que se aproximan los extremos musculares. Es decir, ustedes, por ejemplo, una flexión completa de rodillas, ¿sí? De piernas, lo que conocemos como cuclillas, ya estamos desarrollando isotónica concéntrica porque se aproximan los extremos musculares del tobillo, del pie, con la parte de los glúteos. Y el momento de pararnos, estamos haciendo la isotónica excéntrica porque se alejan esos extremos musculares, ¿verdad? Y la isométrica, que ustedes contraen y por un determinado tiempo. No se olviden que el músculo tiene tres propiedades, una de contracción, otra de relajación. Y obviamente hay otros elementos como de excitación por un fuego, un pinchazo, ¿no? El momento de contracción, de contraerse, ahí estamos trabajando lo isométrico. Y luego soltamos, relajación. Contraemos, entonces estamos trabajando la fuerza. Ahora, obviamente, dependiendo de qué parte muscular estamos desarrollando. Por ejemplo, si es un músculo muy largo, como es el cuádriceps, ¿verdad? O un músculo, dependiendo de las fibras, muy grande, como es el recto mayor del abdomen, ¿no? ¿Verdad? O la disposición de las mismas, hay algunas que son transversas, hay algunas que son eh, verticales, hay horizontales, ¿no? Y del tamaño del músculo, además del sistema nervioso que lo inerva, ¿verdad? Entonces, para desarrollar la fuerza, ¿cómo podemos trabajar en casa? La fuerza de resistencia o la resistencia muscular la podemos trabajar con nuestro propio peso en casa. Es decir, ustedes, en el momento
el momento que quieran trabajar la resistencia, deben trabajar primero todo lo que es la zona central, es decir, un poquito refiriéndonos a lo que es determinado la cintura y la cintura abdominal, ¿no? Sí, debemos empezar trabajando la resistencia muscular del abdomen, ¿verdad? Y la de la cintura escapular, todo lo que es la parte gruesa del músculo o del cuerpo. Yo siempre recurso con palabras así directas, ¿no? Es decir, hay que trabajar el tronco para que después las ramas, que vienen a ser las piernas y los brazos, se pueda sostener, ¿verdad? Entonces, todo lo que ustedes se encuentran como core, trabajo de core, y el trabajo de core es muy fácil de desarrollar. ¿Por qué digo fácil? Porque no necesita de muchos elementos, no se necesita ir al gimnasio, ustedes pueden trabajar en casa, ¿sí? Contrayendo, ¿se acuerdan? A esto, a lo isométrico, contrayendo y relajando diferentes grupos musculares. Abdomen, abdomen, sin necesidad inicialmente de ser abdominales, pueden contraer, relajar, llevar adelante, hacia atrás, de diferentes posiciones, posición tendido dorsal o echados de espalda, ustedes pueden elevar hacia el techo y bajar, elevar hacia el techo y bajar. Lo mismo frente a la pared en cuanto a la cintura escapular, ¿verdad? Se colocan en posición de rodillas, con los brazos extendidos a la pared y contraen como si empujaran la pared, contraen, adelante, empujan atrás, empujan adelante, empujan atrás con brazos extendidos. Entonces estoy fortaleciendo todo lo que es la cintura escapular, ¿verdad? Para luego ir al trabajo de abdominales. Y en el tema de abdominales hay que hacer este trabajo que nos va a ayudar en cuanto a fortalecer ese tronco. ¿Cómo podemos hacer? Un secretito es, primero, el músculo, el cuadrado mayor, vive de oxígeno, ¿verdad? Y hay irrigación sanguínea. El músculo vive de ello. Entonces tenemos que darle uno de ellos, o tenemos que quitarle uno de ellos. Quitémosles contrayendo en la parte del mentón al pecho sin oxígeno, entonces empieza a hipertrofiarse. Y lo que queremos es desarrollar esa parte abdominal. Una vez que hagamos ese trabajo de core o la parte central del tronco, recién vamos a poder recurrir a lo que es el trabajo de pierna. ¿Y cómo podemos desarrollar en casa? 3 ejercicios de pronto. Uno, el de flexión completa. Alguna vez han dicho que no es aconsejable las cuclillas, que no sea mayor a 90 grados. El músculo está preparado para ello. Obviamente, es diferente a las cuclillas que realiza en la instrucción militar. Y en la instrucción militar, 100 saltos seguidos, cientos, obvio que estamos afectando al tema de los meniscos y otros ligamentos, pero nuestro caso, una flexión completa de cuclillas y una extensión no nos ayuda, no nos perjudica, nos ayuda en el fortalecimiento. Entonces ustedes miren, cuidando mucho la postura del tronco, flexión completa, extensión, flexión completa, una repetición entre 10 a 20 repeticiones y entre 3 a 5 series, vamos a desarrollar lo que es la parte de las piernas. Ahora podemos ir delimitando, ya sea en cuádriceps, con zancadas largas, el mismo pie, 10 repeticiones. Cambiamos al otro, zancadas largas, adelante, atrás. Nos van a ayudar en el tema de resistencia muscular, ¿verdad? Nos van a ayudar en lo que es potenciar primero la parte muscular que nos va a servir para el polvo. Eso lo pueden hacer 3 veces por semana. No nos tenemos ningún efecto, no tenemos ningún problema, ¿verdad? Entonces, estamos trabajando no solamente cuádriceps o tríceps y cuádriceps, sino también estamos trabajando todo lo que es glúteos y fortalecer isquiotibiales y después todo lo que es los gemelos nos van a servir para el salto. Entonces, otra forma de trabajar la resistencia muscular en gemelos es pararse de puntas, bajar, pararse de puntas. Mejor si sobre una tablita de no más de 5 centímetros, 10. Entonces, estamos trabajando en casa
¿verdad? En casa. Posteriormente a lo que es el trabajo del tronco, las piernas, vamos a trabajar lo que es la resistencia muscular de brazos, ¿verdad? De brazos. Y necesitamos trabajar lo que es bíceps, tríceps, antebrazo, todo lo que es la escápula, pectorales. Entonces, el trabajo de brazos ya va a ser en cuanto al bíceps, ¿no? Tríceps, que podemos hacer flexión de brazos entendido facial o echados boca abajo. Podemos hacer como sentándonos en una silla, ¿me entienden? Flexionando brazos para trabajar uno, bíceps y trabajar su antagónico. ¿Qué quiere decir su antagónico? Aquel que le sujeta. O sea, no hay que trabajar solamente abdomen, hay que trabajar lumbares, porque ello va a sujetar y darle estabilidad al músculo. Se llama en el trabajo de fuerza trabajar el agónico y trabajar el antagónico. Entonces, estos trabajos nos van a servir para desarrollar la resistencia muscular. Una vez que tengamos la resistencia muscular desarrollada, ya recién podemos empezar a trabajar la fuerza explosiva. En este momento en casa, yo no creo que muchos puedan tener alteras o pesas, ¿verdad? Es muy difícil. Entonces recurrimos a otra técnica para desarrollar la fuerza explosiva y se denomina pliometría, pero tampoco tenemos bancos pliométricos, pero sí podemos sustituir con botellas de, no sé, botellas plásticas de Coca-Cola. La pliometría no es otra cosa que los multisaltos. Entonces, si hemos trabajado en la resistencia muscular flexión completa, que es denominada cuclillas, podemos ya en la potencia o fuerza explosiva hacer con salto diferentes multisaltos. En lo que tenemos que tener en los multisaltos cuidado es no excederse. A veces yo también he trabajado equivocadamente en algún momento. Saltamos más de 100 saltos. Eso no es positivo en el tema de el trabajo de los meniscos. Entonces tenemos que recurrir más a un trabajo dosificado. Si vamos a hacer 3 tipos de saltos, imagínense saltos con rodillas, elevando rodillas a la altura del pecho, ahí podemos trabajar entre 10 y 20, no más de 20, ¿verdad? Y darle el descanso necesario al músculo, entre 3 a 5 series. Y ese descanso tiene que ser acompañado de diferentes ejercicios de flexibilidad para que además ese salto sea explosivo y rápido, nos sirva para él alcanzar en el menor tiempo posible el balón ahí arriba y poder golpearlo. Entonces, miren, nos sirve el trabajo de fuerza explosiva, se puede desarrollar en casa. Ustedes pueden saltar con rodillas hacia arriba, pueden saltar izquierda, derecha, pueden saltar con flexión completa o cuclillas, pueden saltar abriendo las piernas, pueden saltar llevando las piernas hacia atrás, pueden saltar del piso a un banco, a una silla de no más de 30 centímetros. Es importante ahí, el momento de la caída, realizar una pequeña flexión para que inmediatamente podamos volver a saltar. Entonces, esto lo podemos hacer la fuerza explosiva ahora en la casa, ustedes que son deportistas y que están esperando pronto las de apertura de los escenarios deportivos. La fuerza máxima o fuerza explosiva necesariamente necesitamos de un gimnasio y no podemos acudir a ese gimnasio. Entonces, hemos desarrollado la fuerza muscular o fuerza de resistencia en casa, hemos desarrollado la potencia o fuerza explosiva en casa con diferentes multisaltos, ¿verdad? También hay formas para desarrollar la pliometría en brazos, pero necesitamos de otros elementos. Por ejemplo, en flexión, tendido facial, podemos hacer pequeños saltitos sobre los brazos, ¿sí? O saltos hacia adelante, hacia atrás, izquierda, abriendo, cerrando, intercambiando adelante, atrás, nos van a ayudar en lo que es la pliometría de brazos, ¿verdad? Nos van a ayudar para que después puedan trasladarse estos movimientos a lo que utilizamos en el voleibol.
una fuerza explosiva, saltar lo más alta posible, una potencia muscular, que son elementos importantes de lo que es el voleibol, ¿verdad? Luego de trabajar la fuerza, nos vamos a lo que es, ¿verdad? Hay diferentes, les sugiero considerar estos elementos en el momento de trabajar la fuerza explosiva o potencia. Miren, el objetivo es vencer una carga a máxima velocidad. Definitivamente hay un aumento de masa muscular, pero no como la que necesitamos para la arteriofilia, por ejemplo. No necesitamos un tipo de masa muscular adecuado a lo que vamos a realizar en el juego del voleibol, ¿verdad? Las cargas entre 70 a 85%, que es más o menos la carga que uno tiene. De pronto. Estos indicadores son para trabajo en gimnasio. Las repeticiones, miren, 5 a 12 dice si es con carga. Nosotros estamos haciendo entre 10 a 20 con nuestro propio peso. Los ejercicios, 5 a 10 por serie, obvio, entre 3 a 5 las series están bien para los multisaltos, ¿verdad? Y las series 2 a 4 por sesión, miren, no más de 100 saltos por sesión. Y las sesiones, si ustedes van a hacer multisaltos en casa, que sea lunes, miércoles y viernes, martes, jueves o sábado, no cada día, porque necesitamos otra vez almacenar la energía gastada durante la actividad de los multisaltos. Descanso entre series según el objetivo. Hay que aprovechar estos descansos de hacía con actividades de flexibilidad, ¿verdad? Y el descanso entre sesiones, miren, son 48 horas. No es reventarse todos los días con multisaltos, ¿verdad? ¿En qué época del trabajo? Ahora. Es decir, ahora que tenemos tiempo para volver a los campos deportivos, para volver a las canchas. Aproximadamente vamos a volver recién en septiembre, octubre, con suerte. Entonces nos da para hacer este trabajo previamente haber realizado la fuerza, resistencia, que nos van a ser los que sostienen, ¿entienden? Los que sujetadores, si no tengamos problemas de rodilla ni de tobillo, que son ejercicios o son lesiones que más sentimos en el voleibol, ¿no? Y también pueden hacer paralelamente eso los trabajos de propiocepción. ¿Y cuáles son los trabajos de propiocepción? Aquellos sujetadores, ¿verdad? Aquellos que mandan al cerebro órdenes y dice el cerebro, este movimiento ya lo he realizado. Entonces, ustedes busquen los ejercicios de propiocepción, de buscar propiocepción y equilibrio sobre las rodillas, sobre los tobillos, que no necesitamos otro espacio que ahí mismo, por ejemplo, si ustedes se sacan las zapatillas y trabajan con medias, se salten encima de la zapatilla. Entonces, ahí hay una forma de trabajo de equilibrio, hay una inestabilidad. ¿Por qué? Porque el terreno no es plano. Entonces, en el momento de esa inestabilidad estoy fortaleciendo. No se fortalecen los ligamentos, sino se manda órdenes al cerebro para que cuando ustedes en el juego se vaya el tobillo a un lado, el cerebro dice, recuerda, ¿no? Y dice, esto ya ha pasado. Entonces vuelve a su lugar, no tiene ningún problema. Son sujetadores los ejercicios de propiocepción, ¿verdad? Los mismos objetivos parecidos para la fuerza de resistencia, ¿verdad? 60, 70%, miren, más de 10 repeticiones por ejercicio, ¿sí? Se puede hacer a ustedes, jóvenes que están practicando o están descansando en casa, ¿no? ¿Verdad? Y hay diferentes sistemas de entrenamiento, lo que les decía. ¿Qué cosas debemos considerar en el momento del trabajo de fuerza explosiva en nuestro caso? Un calentamiento general, es decir, no solamente unos movimientos, sino calentar bien. Un calentamiento específico de la parte de los músculos que van a ser involucrados, ¿verdad? Si son brazos, ahí será un mayor calentamiento de brazos. Son piernas de la misma forma. Respetar los descansos entre serie y serie. Y aprovechar para hacer lo que decía las actividades de flexibilidad o lo que llamamos nosotros estiramientos. Los estiramientos, hay bibliografía que nos acusa y nos dice, no hay que hacer estiramientos, hay que hacer demasiado. No. En el caso de mi experiencia en el voleibol,
continuamente hago la flexibilidad antes, durante y después. Obviamente dosificando. Antes, más suave. Durante, un poquito más intensivo. Y al final, ya con mayor fuerza, obviamente sin que duela. La flexibilidad no tiene que doler, que después vamos a hablar. Hay que trabajar los músculos antagonistas que les dije, ¿sí? Alguna vez me decían, me duele mucho la espalda cuando hacemos abdominales, claro, porque estamos trabajando el cuadrado mayor, pero no estamos trabajando aquel que le sujeta atrás, que son los lumbares. Entonces hay que trabajar un antagonista y otro agonista y antagonista. En el caso de los brazos, lo mismo, hay que trabajar bíceps y hay que trabajar bíceps, que son los sujetadores. El trabajo debe ser simétrico, ese es el problema que tenemos la mayoría de los futbolistas, porque como atacamos con el brazo derecho, ¿verdad? El brazo izquierdo nos olvidamos trabajarlo. Y cuando hacemos una digitación, ahí se nota, ¿no? Porque en el caso de la digitación nuestros árbitros nos cobran doble. Sí. ¿Por qué nos cobran doble? Porque no estamos enviando, no estamos tocando el balón con la misma fuerza. Entonces, si nosotros hacemos un trabajo simétrico de ambos lados, ya hemos corregido la técnica, ¿verdad? A no ser que haya una detenida, que es ya otro tema más técnico. Pero en el caso de la infracción del doble contacto en la digitación, no es otra cosa que equilibrar la fuerza en ambos brazos o en ambos hombros, ¿verdad? En la simetría, ¿no? Luego los ejercicios hay que hacerlos lo más específicos, lo más parecidos al gesto deportivo. Si necesitamos dar el salto, necesitamos además la batida para poder extender y golpear el balón. Entonces los ejercicios hay que hacerlos lo más simétricos. Necesitamos despejar, salir del piso violentamente, ¿verdad? Porque si no hacemos eso, el balón cae con cae antes que empecemos a saltar. Entonces los ejercicios han de ser lo más específicos en función de nuestro deporte del voleibol. Ya les decía, la atención a las posturas, ¿sí? A veces en una flexión completa de piernas, flexionamos también el tronco. Y cuando flexionamos el tronco, ya no estamos haciendo un trabajo de piernas, hacemos un trabajo de lumbares y nos duele más la espalda porque no hemos cuidado la postura. ¿Sí? Y obviamente en otros ejercicios necesitamos la ayuda de alguien, pero bueno, en casa podemos trabajar solos, no tenemos problema. Vámonos a la velocidad. Ya hay diferentes tipos de velocidad, ¿verdad? Nosotros, ¿qué necesitamos? Necesitamos una velocidad. Recorrer, dice la definición, un espacio en el menor tiempo posible. No, en nuestro caso es realizar una acción en el menor tiempo posible. ¿Y qué acción es esa? Uno, evitar que el balón caiga al piso, ¿verdad? Evitar o anticiparse a que el balón pase por uno de los extremos encima de la red. Miren cómo cambia el término o el concepto de velocidad en el caso del voleibol. ¿Y qué tipo de velocidades necesitamos en el voleibol? Necesitamos la velocidad de reacción, la velocidad de ejecución y la velocidad de resistencia. Porque necesitamos que durante todo el partido tengamos la misma velocidad en el juego, la misma velocidad en cuanto al que nos pueda durar 2, 3 sets o 3 a 5 sets. Y la velocidad de reacción necesitamos que, sobre todo, hacer la acción del fundamento técnico antes que el balón empiece a tener otra velocidad. Es decir, si el balón está lo más alto posible, saltar y extender y hacer y golpear y tener el contacto con el balón antes que empiece a bajarse. Si utilizamos la digitación, si utilizamos el antebrazo, necesitamos que el momento que empiece a caer el balón, evitar que caiga al piso y mandar con una precisión y dirección a la posición que necesitamos que vaya. Si fuera una recepción, que vaya dirigido a la posición de armado. Si es el armado, que vaya con dirección antes que empiece a caer a la posición de ataque.
Y si es en el caso del ataque, necesitamos que antes que empiece a caer, poder ejecutar o golpear, ¿verdad? A lo mejor un poco más difícil de trabajar la velocidad desde acción porque tiene que ser parecido a las situaciones de juego en el voleibol. Pero sí podemos trabajar la velocidad simulando que, por ejemplo, una acción técnica. Si ustedes se colocan en 3 metros, ¿verdad? Y tocan una línea y evitan al otro que caiga, ahí aumentamos la parte técnica del antebrazo. Eso lo podemos trabajar en casa. Podemos trabajar desplazamientos laterales, ¿verdad? Con simulaciones del balón. Podemos trabajar desplazamientos adelante y atrás. Podemos trabajar la velocidad en cuanto a una acción de bloqueo y la salida para un contraataque, ¿verdad? Estamos trabajando la velocidad desde acción en función de nuestro deporte. Eso podemos trabajar en el cuarto. La velocidad de ejecución, a lo mejor podemos trabajar en cuanto a realizar, tocar, si no tenemos un balón en casa, podemos inflar un globo, de tocar el globo simulando la digitación, realizar un desplazamiento lateral izquierda, derecha, adelante o atrás y volver a tocar. Estamos desarrollando la velocidad desde acción, que nos va a servir cuando volvamos a las canchas, ¿verdad? Ahora, depende de la velocidad de diferentes factores, ¿no? Y en los estímulos. En el caso del vóley, sobre todo 2 tipos de estímulos utilizamos. Uno, el visual, ¿verdad? Porque vemos el objeto que es el balón. Y otro, el auditivo, porque es en el momento del saque podemos escuchar el golpe del balón, ¿verdad? A veces nos guiamos más por generalmente los armadores. Ahora, los armadores, cuando hacen su penetración o entrada a la posición de servicio, el momento que hay, escuchan el balón. A veces no miran el saque, escuchan y entran, ¿verdad? Entonces hay que trabajar en función de esos estímulos. Ahora está muy de moda el tema de las actividades visomotoras, es decir, trabajar en función a colores. Eso lo podemos hacer en casa, en el cuarto. Tocar un globo y tocar diferente color de colores, ¿no? Se pueden colocar en el piso eh, cuadrados de papel de diferente color e ir visualizando para poder realizar la acción motriz, que nos va a servir incluso posteriormente para la visión periférica que tanto utilizamos en el voleibol, ¿verdad? Entonces, este tema de velocidad es importante trabajar en función del estímulo, el visual y el auditivo. El táctil muy poco de pronto, ¿no? Más a lo mejor en una cadera de postas, en atletismo, ¿verdad? En natación, tocar al final, al llegar a la partida, pero en el voleibol, sobre todo auditivo y visual, ¿verdad? Podemos también trabajar la velocidad desde acción mediante respuesta a estímulos, cambios posicionales. ¿Qué tipo de posicionales? Giros por izquierda, giros por derecha, cambios de ritmo para la última parte de titic, el rechazo en el voleibol, ¿no? Y a lo mejor trabajos con móviles. Ustedes pueden trabajar con 2 globos, un globo de un color y otro globo de otro color, para poder evitar que estos caigan al piso. Estamos trabajando la velocidad desde acción en casa, ¿verdad? ¿En qué nos ayuda también la velocidad? Los multisaltos nos van a ayudar a que seamos más rápidos, más veloces, en función de la variación de la frecuencia y el ritmo. No nos sirve de pronto, como en algún momento hemos realizado, 20 saltos sobre cajas pliométricas cuando vuelvan al campo deportivo. No nos sirve 20. Suficientes serán con 5, 6, hasta 10, ¿verdad? Porque después se pierde la velocidad y se hace un movimiento más lento. Finalmente, la flexibilidad, que es la capacidad de mayor amplitud articular y elasticidad muscular, ¿no? Es un fundamento, hemos dicho, es una capacidad que si no la desarrollamos o la mantenemos, tiende a desaparecerse. Es una cualidad con la que se consigue mayores valores articulares. Pero no necesitamos a veces que ciertos grupos articulares
sean muy flexibles en el voleibol. Por ejemplo, en el caso de los hombros, sí necesitamos extender todo, pero en el momento del contacto con el bloqueo, no necesitamos que se hiperextiendan hacia atrás. No, lo que sí necesitamos es a lo mejor más fuerza. Pero necesitamos que además ese músculo sea muy elástico para poder ejecutar en el ataque. Entonces, dependiendo de la articulación, dependiendo de la cápsula articular, de los músculos antagonistas, porque a veces son tan duros que no nos permite la mayor extensión en cuanto a la flexión y la articular y elasticidad muscular, ¿verdad? Y dependiendo también de la edad y del género, ustedes saben que las mujeres son más flexibles que nosotros, los varones, y del ambiente corporal, ¿no? Ahora hay diferentes tipos de flexibilidad. ¿En qué nos ayuda a ser más flexibles? Somos más rápidos, nos lesionamos menos. Ayuda en cuanto al aprendizaje motor, es decir, la técnica va a ser mejor aceptada y realizada en función al fundamento técnico y a la articulación mejor desarrollada, mejor ejecución técnica, ¿verdad? ¿Y cuáles son los inconvenientes de ser flexibles? Hay que evitar la máxima laxitud, o sea, que sean demasiado hiperlaxos. Quiere decir, mucha flexibilidad no nos ayuda en el voleibol, ¿verdad? Porque además podemos tener problemas articulares y eso podemos trabajar con tono muscular, con la fuerza, resistencia que hemos visto y la postura, ¿verdad? Entonces hay que trabajar en ello. Ahora, en la flexibilidad, ¿qué cosa? Trabajo por forma regular. Generalmente, yo les aconsejo un poco por la experiencia. Pocos ejercicios, pero muy direccionados a lo que queremos trabajar la flexibilidad del grupo involucrado en el ejercicio de fuerza. Muchas sesiones. Generalmente yo trabajo entre 8 a 10 repeticiones, ¿verdad? Pero que no sean balísticas, es decir, que no sean con movimiento. Lo utilizo en el calentamiento inicial, los primeros ejercicios poco exigentes, trabajo lento, sin acciones violentas, ejercicios sencillos y variados, y luego el principio de la especificidad, es decir, hay ejercicios de flexibilidad para el voleibol, ¿verdad? Y hay ejercicios de flexibilidad para la gimnasia. A mí no me sirve la gimnasia, me sirve más para el voleibol, entonces específicos para el voleibol, ¿sí? Durante sus entrenamientos, sobre todo en el tema aeróbico, durante la fuerza, mucha hidratación, ¿no? Utilizar los principios del entrenamiento. Ustedes pueden trabajar en casa, siempre considerando que empezar con muy pocas repeticiones al principio, ¿verdad? Hasta llegar a más repeticiones, no excederse de las 20. Eh, Generalmente lo que consumimos, lo que todos consumimos en casa, ¿no? Nos sirve como alimentación. Si hacemos un trabajo, por ejemplo, de resistencia, han trotado en casa, nos va a servir los hidratos de carbono, nuestro fideo, nuestro arroz, nos va a servir, ¿verdad? Si estamos trabajando fuerza, nos va a servir la carne, porque necesitamos de calorías, necesitamos de lípidos. A lo mejor evitar en cuanto a alimentación frituras, muchos dulces, eso no nos va a ayudar, no nos va a servir, ¿no? Eso sería en función a lo que más o menos hemos preparado en cuanto a la preparación integral o lo que es la preparación de lo que es la parte física en los deportistas. Darling, por favor, ahora iría a la parte de algunas preguntas, interrogantes que tienen nuestros queridos estudiantes universitarios, ¿verdad? Que podamos compartir y orientarles para que puedan hacer este trabajo en casa. Adelante, por favor. Claro que sí, profe Ortiz. Aquí tengo la primera pregunta. Habla de cómo podemos empezar a desarrollar la flexibilidad a los 20 años, nos dice. Medio difícil a los 20 años, ¿no? Eso no quiere decir que no podamos trabajar o podamos desarrollar. A los 20 años
Muy difícil, sí, nos va a ayudar a lo mejor en cuestiones técnicas. Sí, sí. Yo tengo jugadores, y les soy honestos, que flexionan el tronco y se quedan ahí como si hubieran comido, como si se lo hubieran tragado el trinche o el tenedor, ¿me entienden? Entonces, ahí, ¿qué voy a hacer? Que no pase como alguna vez en la instrucción militar, no vengan, súbanse, vamos a dañar grupos musculares, vamos a dañar articulaciones. Entonces, ahí mantener, realizar esa actividad a donde lleguen, ¿verdad? Si llego aquí, no con ayuda, venga, suba más, vamos a dañar grupos musculares, va a haber microrupturas que después va a ser muy difícil de curarlas. Entonces, ¿qué le aconsejo si usted tiene 20 años deportista? Haga la flexibilidad hasta donde llegue. No va a mejorar, no le miento. No le miento, ni tomándose aire puro de Sorata va a mejorar, pero sí le va a ayudar en cuanto a su rendimiento en base a cada uno de la flexibilidad. Muchas gracias, profe. La siguiente pregunta habla de cómo planificamos el tiempo de entrenamiento y la evolución de la fuerza para desarrollar el salto en los periodos de entrenamiento. Voy a hablar de lo que es de esta temporada ahora, ¿no? A veces somos muy desesperados. Yo también he sido deportista, ¿no? Y me acuerdo aún cuando me iba a jugar de los pabellones ahí, teníamos una canchita que da frente a lo que es ahora la Federico Soazo, ¿no? ¿Qué hacíamos generalmente? Entrenábamos ahí como jóvenes universitarios y creemos que hacemos 20 saltos un día, 20 saltos al siguiente día, 20 saltos al tercer día y creemos que ya hemos ganado. No, esto es metódico. Antes de haber hecho esos saltos necesitamos tener tono muscular. Entonces, si usted quiere trabajar la fuerza, primero haga las fuerzas de asistencia para que después esté sujeto y no haya los sujetadores y no tenga los problemas de lesiones. Entonces, si ahora realiza un mes, si tiene una regularidad como deportista imagínese, solamente 3 a 4 sesiones por semana, va a haber resultados de aquí a un mes y medio, 2, ¿verdad? No crea que necesitamos una hipertrofia muscular. No necesitamos la hipertrofia muscular para el voleibol, pero sí necesitamos tono muscular, ¿no? Que sujete. Entonces, una vez que adquiera este sujetador, este tono muscular de aquí un mes y medio, 2, va a poder decir empezar a hacer la pliometría, pero siempre con esta regularidad que le menciono, 3 a 4 veces por semana. Si hace 5, qué mejor, va a ganar más. Más o menos, ¿qué tiempo destine entre 60 a 90 minutos su entrenamiento? Que más o menos son términos adecuados, ¿no? Y una vez que tenga todo este mes y medio, después va a poder desarrollar otro mes y medio el tema de los multisaltos o la pliometría. Yo siempre me baso en este término, nada proviene de nada, ¿me entiendes? Si usted hace nada, nada va a ganar, ¿verdad? Pues si usted va haciendo, usted mismo va a notar, ¿verdad? Que puede saltar más tiempo, que puede saltar más, que puede pegar más. No se hace solamente la fuerza para golpear más fuerte en el voleibol, se hace para corregir, para ahorrar energía en un toque o un fundamento técnico, ¿verdad? Que usted, en lugar de realizar esta flexión y extensión en el mandar el balón, pueda hacer solamente con muñecas, está ganando energía y está ganando seguridad, ¿sí? Perfecto, muy clara su respuesta, profe. La siguiente pregunta nos habla de ¿cuáles son los tiempos necesarios para el desarrollo de la fuerza en personas de 20 a 30 años? Adecuado, está en la edad correcta. Más o menos, vaya de a poquito, ¿verdad? Si usted consigue en esta temporada lo que nos falta del año, ganar fuerzas de resistencia hasta fin de año y poder sentirse seguro en varios movimientos, vamos trabajando bien. Después va desarrollando otro grupo muscular, vamos desarrollando bien y después si usted tiene acceso a gimnasio va a poder trabajar con pesas paulatinamente. Entre los 20 y 30 años, recomendable, muy recomendable, ¿verdad? Antes de los 20 años, quizás posturas y movimientos que ahí nos pueden ayudar las personas que trabajan con arteriofilia, nos ayudan porque es necesario la postura, manejo de pesos, el envío, ¿no? Eso es necesario. Pero si usted entre los 20 años empieza a desarrollar
No crea que a los 22 años va a saltar una eternidad y golpear. No, en la fuerza vamos desarrollando de a poquito que después nos va a servir. Actualmente nosotros, por ejemplo, estamos entrenando con los equipos mediante Zoom y con tiempos determinados, ¿no? Trabajemos primero el tronco, trabajemos, es como si estuviéramos empezando de nuevo. Si ustedes no hacen este ejercicio de fuerza en casa, cuando volvamos de aquí 2, 3 meses, vamos a tener serias lesiones. Serias lesiones. Entonces, una vez que ustedes trabajen y volvamos a nuestra actividad deportiva, a nuestros campeonatos intercaseras, interfacultativos, va a ver que con mucha garantía usted va a poder hacer, obviamente, la técnica ya la ha ganado, la técnica la conoce, entonces, ya preparado el cuerpo en casa, va a poder realizar y bueno, después ya los sistemas tácticos en cuanto a la planificación. La siguiente pregunta, profe, habla de cómo podemos trabajar para ya no hacer dobles y cómo sabe el árbitro cuando hacemos dobles. Eso va, bueno, yo creo que después de esta temporada va a haber una modificación, ya se ha pensado en la Federación Internacional de eliminar ese fundamento. ¿Por qué? Perdón, esa falta. Porque ahí tengo la presencia de muchos deportistas que participan de la asociación. ¿Cuándo nos cobra el árbitro doble contacto? Generalmente se deja llevar el árbitro cuando gira demasiado el balón. ¿Por qué? Porque está saliendo no en forma uniforme, no al mismo tiempo, ¿verdad? Entonces, una forma de corregir la técnica o el doble contacto denominado en el voleibol es trabajar una simetría en ambas partes musculares. Está siendo doble, joven deportista, porque hay un brazo que está golpeando con mayor fuerza que la otra, ¿no? Entonces, una vez que usted haya un equilibrio muscular, usted va a lanzar, va a tocar, va a realizar el toque en forma simétrica. Entonces hay que hacer una simetría. ¿Qué ejercicios le aconsejo? Usted trabaje ambos grupos musculares. No trabaje solamente con la derecha, trabaje ambos grupos musculares. Usted tiene un baloncito que no le sirva. Rellénelo con algo de arena, algún peso que no sea demasiado, ¿no? A veces 10 kilos, no, ahí estoy trabajando fuerza. 4 kilitos, 5 kilitos y colóquese a realizar hacia la pared, lanzando y atrapando a la altura de su frente. Ahí va a corregir la fuerza y después se va a trasladar en la parte técnica. Muchas gracias. La siguiente pregunta nos habla de cómo se puede trabajar el braceo para el remate en el voleibol. No entiendo el braceo, a lo mejor en la batida o en la extensión. Hay diferentes formas. Una de ellas, por ejemplo, es con el tema de el balón detenido, lo llamamos, ¿verdad? O el picador lo llamamos, que el balón esté detenido. Eso no sirve para extender, ¿verdad? Pero es más fidedigno en función a utilizar estos elementos. Alguna vez yo utilizo con mis jugadoras el de filmarles y que se vean. Ahora cada uno tiene un smartphone y puede utilizar para que visualice en qué momento es el error. Pero generalmente yo le aconsejo que utilice el picador. Usted sabe su alcance. Si usted se para y extiende el brazo y salta sin impulso, va a poder marcar más o menos cuánto es el espacio que tiene el alcance, ¿verdad? Si hace lo mismo con un paso, va a poder medir cuánto mide. Entonces, suba el balón a esa altura, no suba más. Y en función a ello va a hacer la corrección de extender y el contacto del brazo extendido con la parte de la oreja, ¿verdad? Y poder visualizar, porque el problema es que no visualiza para poder estar en contacto con el balón, ¿no? Y obviamente ahí le va a sumar, yo tengo una jugadora, por ejemplo, central que es muy rápida, ¿verdad? Que es muy rápida, no solamente en el rechazo, sino muy rápida en poder cambiar el balón izquierda-derecha. Entonces, con esa visualización, usted va a poder corregir esta diferente actividad. Muchas gracias, profe. La siguiente pregunta nos habla de
¿El salto en soga en qué nos beneficia y cómo deberíamos trabajarlo? El salto con cuerda es un trabajo de iniciación a la pliometría. En edades muy pequeñas nos sirve para la coordinación de dinámica general. ¿Qué es la coordinación de dinámica general? Es la sincronización de varios movimientos. En el caso de usted, que es universitario y jugador o jugadora, le va a servir primero para consolidar esa coordinación y segundo para empezar a hacer esa iniciación a la pliometría. ¿Le va a servir? Claro que le va a servir. ¿Por qué? Porque son rebotes continuos, no son saltos. Son multisaltos pequeños continuos. Le va a servir, pero le va a servir como calentamiento, le va a servir para tonificar el tema de gemelos, el tema de tríceps, cuádriceps, le va a servir, pero no a gran escala, podrá ser de iniciación. Además le va a servir para el tema de fortalecimiento y propiocepción de tobillos, ¿verdad? Dependiendo del terreno, le va a servir. Pero como calentamiento le sugiero, después necesita hacer multisaltos, ¿no? Generalmente, usted ha visto el trabajo con escaleras, no tienen escaleras, yo utilizo líneas en mi patio y mis jugadores hacen multisaltos continuos, no sirve como coordinación, como calentamiento. Gracias, profe. Y la última pregunta para este segmento habla, ¿cómo está viviendo usted esta cuarentena? ¿Qué es lo que está realizando con su equipo de voleibol y con qué frecuencia lo está realizando? Bueno, primero, yo estoy sufriendo, estoy sufriendo mucho, porque mucho tiempo dedicamos al entrenamiento, a la dirección de equipos, a los partidos. Entonces, es un sufrimiento, pero es un sufrimiento para el bien posterior. Yo estoy entrenando actualmente con mis equipos 3 veces por semana, porque muchas de mis estudiantes o de mis jugadoras también son estudiantes que tienen tiempo dedicado al tema de no solamente trabajo, también de estudio. Y he empezado entrenando con 50 minutos, 60 minutos, ahora estoy entrenando ya 90 minutos mediante Zoom. Puedo dirigir y hacer diferentes actividades. Estoy direccionando y viendo corrección de movimientos que me permiten Zoom, ¿verdad? Eh, He hecho una planificación, tengo una planificación. Es como si estuviera empezando de cero, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas de mis jugadoras, si bien han hecho actividad física en casa, pero no han hecho una actividad que me sirva como equipo. Yo pienso siempre como equipo. Me interesa que la jugadora 1 y la 12 estén en las mejores condiciones. Entonces estoy pensando en todas para hacer un trabajo primero de fortalecimiento, todo lo que es core, ¿no? Ya he empezado esta semana con el tema de fortalecimiento de tren inferior, ¿verdad? Que me va a servir y posteriormente haré brazos. Estoy trabajando mucho con el tema de visomotor, que me ayuda mucho en el voleibol, ¿sí? Bastante. ¿Por qué? Porque empiezo a trabajar no solamente equilibrio, sino también la visión periférica, ¿no? Y utilizo otros elementos como medias, globos, lo que tienen en casa, ¿no? Nada de lo que no tengan en casa. Bancos. Y también alterno con actividades que son complementarias, como que el ritmo, en el voleibol el ritmo es importante. Entonces recurso a la zumba, tengo una profesional que me está ayudando en el tema de zumba. El fitness comba nos ayuda. ¿Por qué? Porque nos ayuda, son complementarios. No son la razón de ser, pero son complementarios a lo que es la preparación del deportista. Muchas gracias, profe Ortiz. Con eso terminamos nuestro ciclo de preguntas. Profe Ángel, le pasamos la palabra. Bueno, licenciado Fernando, muchísimas gracias por su presentación. Ha aclarado bastantes dudas, la forma de cómo trabajar en esta época de cuarentena para los deportistas, ¿no?, que están dentro del voleibol. Para ello también le invitamos a que pueda dar sus palabras de despedida, ¿no?, dirigido a estos jóvenes que están asistiendo a este seminario. Inicialmente quiero agradecerte, Ángel, agradecerle a Darling por compartir estas locuras, ¿no? No hay impedimento para que no podamos trabajar, no hay. A veces
nosotros buscamos excusas, ¿no? Decir, no, es que es ahora descanso. Miren, mis jugadoras y mis jugadores entramos a las 9 de la noche, 8:30 de la noche, y trabajamos hasta las 10, 10:30. No hay excusas. Puedo decir que mis jugadores y mis jugadoras en este momento son identificados con el trabajo. Entonces, invitarles a todos los deportistas que están viendo que puedan realizar el trabajo en casa para que podamos tener un mejor desempeño posterior. Agradecerle a Carlos Castillo, a José Manuel, con quien hemos compartido en un momento diferentes intercambios deportivos, hemos sido rivales, pero nos sirve, ¿verdad?, un objetivo común que es el tema de la preparación de nuestros equipos. Agradecerle a la Universidad Mayor de San Andrés, una institución a quien quiero mucho, donde he estudiado, he sido estudiante y todo ello, y agradecerles a ustedes y a todas las personas que el día de hoy han estado presentes en este conversatorio. Muchas gracias. Bueno, para el cierre del seminario, el desarrollo de las capacidades físicas en el voleibol, vamos a ceder la palabra a Carlos Castillo, representante de la Federación Universitaria Local. Muchas gracias, profesor Ángel. En primer lugar, a nombre del primer ejecutivo Álvaro Kelali Calle, queremos agradecer por su colaboración al profesor, el licenciado Fernando Willy Ortiz Rosada, para que este evento pueda llegar a todos los estudiantes, y esperemos que toda la información que se ha brindado en este seminario sea de utilidad y así fortalecer el área deportiva en nuestra universidad. Y como último punto, quisiera agradecer a todos los compañeros que han tenido el interés y se han conectado a la plataforma para participar en este seminario. Y esperamos que nos sigan acompañando en futuros eventos que va a realizar la Federación Universitaria Local en conjunto con la sección Deportes de la Universidad Mayor de San Andrés, que ahora la representa el profesor Ángel. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos por su participación. Mi nombre es Ángel Ceballos. Los esperamos en nuestras próximas actividades organizadas por la Federación Universitaria Local de la Universidad Mayor de San Andrés. Gracias. Con esto damos por concluido el conversatorio del día de hoy. Los esperamos para una nueva oportunidad. Muchas gracias y hasta luego.